la persona interesada para poder llevar un proceso de nulidad matrimonial. Es muy importante el acompañamiento, si así lo requiere la persona, porque ella debe volcar todos los detalles de la intimidad de su matrimonio, de su historia, desde que conoció, desde que partió esta historia, desde el pololeo y antes, con las características personales de cada uno. Por ello, este trabajo del misionero procesal, de acercarse, de tomar la mano y de levantar a la persona del dolor de sus recuerdos, puede ser una labor muy importante en su servicio, también para el párroco. Y se trata de escuchar, como muy bien ustedes lo han dicho, activamente, de acompañar de una forma efectiva, estando presente, para que la persona pueda procesar esos recuerdos y no revivir el dolor sin aprovechar esa oportunidad para crecer y liberarse del dolor. Los recuerdos permanecen, pero el dolor es optativo. Es la persona interesada la que debe decidir cuándo, dónde, cómo, con quién va a confeccionar el relato inicial. Hay personas que tienen mucha facilidad para escribir y no tienen problemas en realizarlo. Hay otras que les cuesta mucho volcar en un escrito sus pensamientos. Quizás ellas pidan asistencia. En todo caso, en el tribunal siempre vamos a estar abiertos a acompañarlos a ustedes y a la persona. La entrega 5 nos habla de los documentos necesarios y nos habla de los testigos. Los documentos, ya los han visto ustedes, son aquellos que son imprescindibles para presentar una demanda de nulidad matrimonial canónica. También luego viene la entrega 6, en la cual vemos los contenidos de una demanda, de qué está hecha, cómo se redacta. Está básicamente compuesto por 4 partes. Los datos, que indican la competencia del tribunal, en los cuales se tiene contacto con las partes. Las razones de hecho, lo que ocurrió que fundamentan la demanda. Las razones de derecho que se ajustan a esos hechos y las pruebas que se ofrecen. Es de tener en cuenta en la guía 7 la eventual reunión con la parte convenida. La parte convenida generalmente solo sabe que la otra parte va a presentar una demanda. Generalmente cuando escuchan demanda piensan en un juicio civil y por lo tanto no sabemos cuál va a ser la posición, la opinión de la parte convenida. Es de considerar y sería ideal tener una reunión con esta parte para explicarle de qué se trata el proceso, cómo se ha hecho con la parte actora, cómo se ha hecho con la persona que consulta, que presenta la demanda. Y es muy importante su participación, ya que son ellos los que conocen la realidad de la relación, aunque no coincidan, porque cada uno ve la vida de una manera diferente y va a percibir la historia de una manera distinta. Pero ellos son solo ellos los que conocen mejor que nadie cuál es la realidad de su historia. Debemos invitar a la parte convenida a que se pronuncie, manifestando cuál es su postura en relación de la demanda. La persona puede expresar su conformidad y participar activamente, declarando, incluso presentando testigos. Puede expresar que no está de acuerdo con la demanda y no quiere participar de ella, ante lo cual debe dejar por escrito esta opinión. O también puede expresar que no le interesa participar, y en este caso es importantísimo que declare que se somete a la justicia del tribunal, es decir, que se compromete a tomar conocimiento de la sentencia y acatarla. La guía 8 nos presenta los documentos que ya hemos visto cuáles son en la entrega 5, en la parte 5, pero son estos documentos que son imprescindibles para iniciar el proceso y que se deben acreditar en el tribunal. Cuando alguno de ellos falta, la persona se debe acercar al tribunal para explicar esta imposibilidad y explorar junto al tribunal las opciones que hay. Y todos los documentos deben ser presentados en original en el tribunal. Para que ustedes conozcan y vean respecto de de la sentencia y de la demanda, todas las demandas se inician con una identificación que siempre es una causa matrimonial. El tribunal ve causas matrimoniales. La identificación, que siempre el primer apellido es el de la persona que demanda y luego del convenido, la actora primero o el actor primero
En este caso, en esa sentencia y ejemplo, es el nombre de ella quien es la parte actora y el de él va después. Y por último, un rol caratulado compuesto por el año y el número de causa en el orden de entrada en el tribunal. En la guía 9 hablamos de las notificaciones, que consisten en entregar un documento jurídico que emana por el tribunal y que debe ser entregado a la persona ya sea por correo certificado, entregándola personalmente o a través de un cursor notario o cursor del tribunal. Está estrictamente prohibido por la Santa Sede el uso de correos electrónicos y redes sociales para entregar este tipo de documentación o cualquier otro tipo de documentación proveniente de la causa por el riesgo de confidencialidad. Por último, la notificación de la sentencia es muy importante porque con ella se termina el proceso y se da una respuesta definitiva. Y vemos también esta entrega a las partes de una sentencia que llevan un breve resumen de los hechos en el cual hay que redactar con mucho cuidado para no herir la dignidad de ninguna de las partes, luego lo que dice el derecho, una confrontación de este derecho aplicado a los hechos más importantes, la parte dispositiva en la que se falla, se da la sentencia, y por último una breve exhortación pastoral a las partes. El auditor, parte importante del proceso jurídico en el tribunal, es el que recoge las pruebas. Requiere una gran preparación y sobre todo una gran sensibilidad, y está obligado a guardar secreto de todo el contenido del proceso. La guía 11 nos habla del perito, que es aquel técnico, especialista, psicólogo o psiquiatra, el cual puede prestar un servicio en el tribunal, especialmente en aquellas causas de orden psiquiátrico en el cual sea necesario un peritaje, a no ser que por las circunstancias esto parezca evidentemente inútil. Recordemos que también en el ejercicio de su profesión el juez va adquiriendo conocimientos en la práctica de psicología, por lo tanto muchas veces no es necesario. El perito es un psicólogo, un psiquiatra. Él puede revisar las actas del proceso cuando no es posible entrevistar personalmente a la persona, pero en lo posible debe entrevistarla, aplicar los test técnicos que correspondan y declarar, hacer un informe sobre la condición psicológica de la persona en el momento del consentimiento, a quien se está evaluando, o sea, a esa persona en el momento en que consintió, no a la persona de hoy. Y por ningún motivo el perito puede pronunciarse sobre la validez o la nulidad del matrimonio, porque eso no es su competencia. Su competencia es dictaminar a través de su ciencia si la persona estaba apta para consentir el matrimonio. Por último hablamos del proceso breve, en el cual se le ha dado nuevamente centralidad al obispo en casos que son de nulidad evidente, de una prueba fácil e irrefutable y que no genere conflictividad entre las partes. Pero además, el otro requisito es que debe ser propuesto por ambas partes o de una con el consentimiento de la otra y estando ambas partes de acuerdo en la causal y así también en el proceso, que sea breve, es decir, requieren una asistencia. Ahí está el misionero. Y las circunstancias y los hechos de las personas sostenidos por testimonios que hagan evidente la nulidad, que va a surgir posiblemente una investigación pastoral o prejudicial que permitirá identificar estas circunstancias. Las circunstancias ustedes las tienen en el listado, pero tienen que tener muy claro que ninguna de ellas por sí misma es indicación suficiente de la posibilidad de aplicar un proceso más breve, sino que también deben cumplir con los requisitos recién enunciados. Esta publicación es un instrumento en construcción, es un instrumento pastoral. Por eso es necesario que además de escuchar a las personas que se nos acercan, nos escuchemos entre nosotros, para que podamos caminar hacia una meta de mejoría continua. Los misioneros procesales, los párrocos, los agentes pastorales que puedan usar esta publicación están invitados a enviar al tribunal su aporte, su crítica, su idea, para seguir avanzando en orden a consolidar logros, corregir deficiencias y llenar vacíos. De esta realidad de práctica surge la mitis prudencia. Conocemos el concepto de jurisprudencia, que es lo que se aprende de la praxis judicial, pero acá vamos a hablar de mitis prudencia porque no hablamos de práctica judicial, sino de práctica pastoral.
vamos a hacer un énfasis en el juez clemente misericordioso. Y es la parroquia el lugar donde se puede hacer esta mitisprudencia porque son los misioneros, los párrocos o los agentes pastorales los que van a estar en contacto con las personas asesorándolas. Por lo tanto, esta mitisprudencia diocesana nos permitirá un proceso de mejora continua y de desarrollo en el servicio. Por último, tenemos que tener presente que lo difícil, como estudiar, como aprender, lo hago hoy. Lo complicado, que es la praxis de nuestro servicio, lo hago mañana. Y lo imposible, lo estamos haciendo todos los días en una preparación continua. Agradecidos y nos vemos en la próxima y última entrega.